Vamos con la nueva legislación del curso 2022-23, enfocada para educación física, pero válidos todos los términos de los que voy a hablar para el resto de asignaturas también, porque la nueva legislación abarca todas las materias. Esta nueva legislación viene principalmente pues, por la implantación de la LOMLOE, que, como sabemos, la LOMLOE es la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo. No es una ley que aporte todo de nuevo, sino que es una modificación de esa Ley Orgánica del 2/2006 del 3 de mayo. ¿Vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que muchos aspectos de la Ley Orgánica 2/2006 quedan aún vigentes y que esta ley orgánica, la LOMLOE, la nueva, sería como una modificación de algunos aspectos que se trataban en la anterior. Una cosa muy importante, un punto de partida, y es que la LOMLOE, para hacer esa modificación, el Gobierno de España se basó en unas cosas que estaban pasando a nivel europeo, a nivel social y a nivel de educación a nivel europeo. Lo primero que se tiene en cuenta para implementar estos cambios que propone la LOMLOE se parte de lo que se habló en el Consejo de la Unión Europea en 2018 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. ¿Vale? A nivel de Europa se acuerdan pues, una forma de actuar con respecto a las competencias clave y a otros aspectos de educación que los diferentes países de la Unión Europea han de adquirir, han de trabajar desde los diferentes países. Eso unido a que hay dos cosas muy importantes que se quieren meter en educación, y es meter desde la educación el educar en esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, unos objetivos que a nivel europeo y a nivel mundial las Naciones Unidas establecen como que tenemos que perseguir la humanidad para hacer sostenible este mundo, ¿no? Entonces, con la vista puesta en esos objetivos de desarrollo sostenible y además con los nuevos retos de educación del siglo XXI, ese es el marco de cocción de toda esta LOMLOE. ¿Vale? Se apoya ahí el Gobierno de España y lo que hace simplemente es sacar una ley orgánica, la LOMLOE, que para que esa ley sea desplegada a todo el nivel, a nivel de toda España, de todo el Estado español, pues claro, necesita que esa ley se estructure en unos reales decretos de... Una cosa es la ley, el marco general de la ley, que se puede consultar y que trata cosas para todas las etapas educativas a nivel general, pero después a nivel curricular, que es lo que nos compete ahora y a lo que vamos, se tiene que sacar un real decreto en el que se diga qué enseñanzas mínimas y cómo se tienen que articular esas enseñanzas mínimas a nivel de todo el Estado español. ¿Vale? El Real Decreto 2017/2022 dictamina esa ordenación curricular para el caso de secundaria, de la ESO, y el Real Decreto 243/2022 lo hace para nivel de bachillerato. Pero esto es a nivel estatal y sabemos que la mayoría de las comunidades tienen competencias en materia de educación y por tanto tienen que sacar a nivel autonómico, como es el caso de la Comunidad Valenciana, pues un decreto que haga aterrizar esas cosas que hay en el Real Decreto para toda España, pues que las, que un poco las contextualice para el caso de la Comunidad Valenciana. Básicamente lo que hay contemplado en el Real Decreto y en el decreto es básicamente lo mismo. Hay unas adaptaciones, unas cosas, unas particularidades que son cosa de aquí, de la Comunidad Valenciana,
que son más particulares, pero este decreto que hay aquí no puede contradecir el Real Decreto. Todo lo que nosotros pongamos aquí no puede contradecir el Real Decreto. Más bien lo copia y amplía en algunas facetas o en algunas cosas. Un ejemplo de esto: si el Real Decreto habla de deportes, de adversario, de no sé qué, pues quizás en la Comunidad Valenciana pues nos encontramos cosas como la pelota valenciana o cosas más adaptadas aquí, en el caso de la asignatura de educación física, pero con el resto de asignaturas igualmente. Muy bien, pues este decreto y este Real Decreto lo que vienen a decirnos es que a nivel de curricular nos piden unas cosas, que actuemos de una manera, nos plantean la ley de una manera. En principio todos creemos que totalmente diferente y que han cambiado todo, pero ahora te voy a demostrar que no es así, que la nomenclatura sí es verdad que ha cambiado, pero que en esencia prácticamente está un poco todo igual. Por una parte, este decreto y Real Decreto, esta nueva forma de entender el currículum, nos pide que tenemos que conseguir para cada una de las etapas unos objetivos de etapa. 14 objetivos de etapa para el caso de la ESO, relacionados y vinculados con la educación física, el 11, el 12 y el 13, y otros, en el decreto de bachillerato, aparecen 16 objetivos de etapa. ¿Qué son estos objetivos de etapa? Pues son objetivos que desde todas las materias que se dan en todos los cursos de esa etapa se tienen que conseguir, ¿vale? Son unos objetivos macro, por decirlo de una manera, que entre todas las asignaturas tenemos que conseguir alcanzar, ¿vale? Esos objetivos de etapa, bueno, pues son esos 14 y esos 16 y están de esa manera puestos ahí para que entre todos podamos conseguirlos. Eso es el gran objetivo que persigue el decreto, o sea, la gran meta. Quieren que consigamos eso. Pero quieren que consigamos esos objetivos de etapa partiendo siempre de que, aparejado a la consecución de esos objetivos de etapa, se desarrollen unas competencias clave. Te había dicho anteriormente que esto de las competencias claves viene a nivel europeo. Bueno, pues estas competencias que vienen a nivel europeo se meten aquí y entonces lo que hacen es que simplemente en la legislación nos aparecen unas competencias clave. Antes eran 7, ahora son 8 competencias clave y lo que nos dice el decreto es que de esas competencias clave nosotros tenemos que intentar dejarlas que calen nuestra manera de trabajar y nuestro currículum para que se desarrollen aparejadas a la consecución de estos objetivos de etapa. Esas 8 competencias clave aparecen en la ESO y aparecen en bachillerato. Y en la ESO aparecen, además, bueno, en ambos sitios aparecen con unos descriptores operativos. Aparece la competencia, pero también aparece un descriptor operativo de cómo esa competencia la vamos a ver manifestada. Eso ya aparece de por sí en el decreto. Y simplemente sería, acudimos al decreto, vemos cómo las competencias clave se van a ver manifestadas en nuestra asignatura, se van a ver manifestadas y cómo, a través de qué descriptores operativos, cosas del día a día, las vamos a ver manifestadas. Es como si dijésemos que una cosa es cosas a conseguir y las competencias claves sería como la forma de conseguirlas. Se tiene que desarrollar unas competencias para conseguir esos objetivos. Pero aparte, esas competencias a nivel de la educación secundaria obligatoria aparecen con un perfil de salida de la ESO. ¿Qué quiere decir esto, el perfil de salida? Quiere decir que esas competencias clave, al final de la ESO, cada equipo docente tiene que ser capaz de decir
si se cumple ese perfil de salida de la ESO. Ese perfil de salida de la ESO, que tenemos aquí todos los ítems que pide, hace referencia al cumplimiento de esas competencias, ¿no? Y entonces lo que dice este anexo 2 del decreto 107 nos dice, bueno, queremos que cuando alguien acabe la ESO tenga todas estas, este perfil de salida. ¿Lo tiene conseguido o no lo tiene conseguido? Y este perfil de salida sirve para decir si un alumno promociona o no promociona en última instancia, porque lo que se quiere es que esto sirva como el mayor criterio de evaluación, como la finalidad máxima, o sea, que el alumno sea capaz de hacer esto cuando acabe la ESO, ¿vale? Si un alumno es capaz de hacer todo esto, aunque hubiese suspendido todas las materias, tendría que aprobar. Pero no es cierto, porque todas las materias las puede aprobar o suspender. Si suspende todas las materias, obviamente este perfil de salida no lo tendría, porque van aparejadas y ahora vamos a ver cómo unas cosas están entrelazadas en otras. Pero realmente tenemos que conseguir en la ESO este perfil de salida. Después en bachillerato no, en bachillerato nos habla de esas competencias clave, pero no nos indica un perfil de salida, solo sería para la ESO. Muy bien, pues teniendo como marco estos objetivos de etapa y estas competencias clave, el decreto lo que nos habla también es de que tenemos que, bueno, estas competencias clave y este perfil de salida pues están íntimamente relacionados. Las competencias clave nos van a dar indicadores de cómo tenemos que valorar ese perfil de salida, porque vamos a ver, ese perfil de salida está perfectamente descrito con estas, como os he dicho, pues desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medio ambiente, tal, ¿vale? Pues eso lo vamos a ir comprobando, o sea, un equipo docente puede decir si ese perfil de salida ha sido consolidado, o sea, ha sido desarrollado o no en función de todo el trabajo que ha hecho con el alumnado, ¿vale? Con ese alumno en concreto. Muy bien, ya tenemos el perfil de salida. Ahora, ¿qué se pide desde cada una de las materias? ¿Vale? Esta es nueva nomenclatura, porque los objetivos de etapa estaban, las competencias clave también, lo del perfil de salida es ahora nuevo, pero lo que se introduce de nuevo son las competencias específicas. Estas competencias específicas, para que lo entendamos, sería como una especie de objetivos de materia y que están, que aparecen para la ESO y para bachillerato. Son diferentes unas y otras, ¿vale? Estas competencias específicas, para que se entienda, serían una especie de objetivos que se tienen que trabajar muy propios de la materia. Estas competencias específicas son propias de la educación física, son propias de la biología, son propias de la materia de la que estemos hablando. Y en el caso de la educación física, estas competencias específicas pues son 5 competencias. Es como si dijésemos que desde la educación física vamos a trabajar en estas 5 grandes cosas. Son competencias, pero son competencias específicas de educación física. La 1, integrar un estilo de vida activo mediante la práctica de actividad física deportiva autorregulada, La 2, resolver con éxito diferentes retos y situaciones motrices. La 3, participar en procesos de creación de naturaleza artístico-expresiva. Interaccionar de manera sostenible en el patrimonio natural y cultural sería la 4. Y en el 5, la de seleccionar y hacer un uso crítico y seguro de las tecnologías de la información. Seguramente os está recordando a antes, lo que hablábamos antes, que eran un poco como los títulos de los bloques de contenido, ¿vale? Bueno, competencias específicas de materia. Esto es lo que son ahora, esas competencias específicas. Vale, pues ya tenemos esas competencias específicas que van a valer para toda la ESO y para todo el bachillerato. Se tienen que trabajar esas cosas, estas competencias específicas. Muy bien, estas competencias específicas están vinculadas, aparecen en el decreto, vinculadas con las
competencias clave, ¿vale? Cuando vemos una competencia específica, están vinculadas con las competencias clave que se tienen que desarrollar aparejadas a estas competencias específicas, y eso también lo dice el decreto. Y además, estas competencias específicas, cuando nosotros las trabajamos, estamos contribuyendo a adquirir los objetivos de etapa. En este caso, con estas 5 competencias específicas, si nosotros las desarrollamos desde nuestra materia, estamos contribuyendo a desarrollar los objetivos de etapa, en el caso de la ESO, el 11, el 12 y el 13, que son los más vinculados con la educación física, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos estas competencias específicas. Ahora, ¿qué nos aparece de nuevo? Dos términos otro término que ya aparecía antes y que son los criterios de evaluación. ¿Cómo voy a comprobar yo que estas competencias específicas, que son tan, son una declaración de intenciones, unos objetivos a conseguir, unas cosas a conseguir, pero son muy amplias, poco específicas, ¿vale? Bueno, pues esas competencias específicas voy a conseguirlas a través de la consecución de unos criterios de evaluación, ¿vale? El decreto nos indica unos criterios de evaluación que son finalidades a las que tenemos que llegar, o sea, un alumno al final de 17 criterios de evaluación, al final de segundo de la ESO, tiene que cumplir estos 17 criterios de evaluación. Para cuarto de ESO, otros criterios de evaluación, ¿vale? Está toda la lista de los criterios de evaluación y aparecen en diferente nivel para segundo de la ESO y para cuarto de la ESO. Vamos a ver cómo aparecen estos criterios de evaluación. Aparece que con la competencia específica 1, cuando estamos desarrollando la competencia específica 1, vamos a pedir que en segundo de ESO un alumno utilice los recursos de su entorno relacionados con la actividad física, la alimentación, el bienestar personal y tal. En segundo de ESO le vamos a pedir esto. Y en cuarto de la ESO, relacionado con eso, le vamos a pedir un grado mayor de concreción o de un grado mayor de dificultad de ese mismo criterio. En un primer momento, hasta segundo de ESO, le pedimos que utilice los recursos de su entorno relacionándolos con la actividad física y tal, y ahora, si os acordáis, en esa taxonomía de Bloom de grado de dificultad de los aprendizajes, de las cosas que se van aprendiendo, le hemos pedido que utilice los recursos, pero ahora le estamos diciendo que seleccione y utilice diferentes recursos del entorno relacionados con la actividad física. Un nivel más fácil, un nivel más difícil, ¿vale? Pues así nos lo presenta en el decreto, nos dice una competencia específica, la 1, agrupados por competencias específicas, y nos dice criterio de evaluación 1.1, 1.2, 1.3 en diferentes niveles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre primero y segundo de la ESO tenemos que conseguir que el alumno haga esto, que entre tercero y cuarto de la ESO tenemos que conseguir que el alumno haga esto, ¿vale? Simplemente. Muy bien, pues ahora ya tenemos esos criterios de evaluación, que son 17 criterios de evaluación para primero de bachillerato y 15 criterios 17 para la ESO y 15 criterios de evaluación para bachiller, ¿vale? Para bachiller sabemos que además tenemos que al año que viene se implantará la asignatura optativa en segundo de bachiller y por tanto también tendrá otros criterios de evaluación que son propios de esa asignatura, ¿vale? En principio 15 criterios de evaluación para primero de bachiller y después en el caso del alumnado que escoja como optativa de 4 horas a la semana segundo de bachiller, pues tiene un currículum ahí en el que aparecen unos criterios de evaluación que se tienen que alcanzar. Muy bien. Tenemos una especie de objetivos en forma de competencias específicas que queremos conseguir desde la educación física, desde nuestra materia, y tenemos unos criterios de evaluación aparejados que están, como si dijésemos por ciclos, hasta segundo de ESO y cuarto de ESO, y que tenemos que conseguir. ¿Cómo vamos a trabajar esto?
con qué trabajamos para conseguir esos criterios de evaluación y desarrollar estas competencias específicas que a la vez nos van a dar indicios de cómo, o sea, nos van a trabajar trabajando estas competencias específicas, desarrollamos las competencias clave y trabajamos por obtener estos objetivos de etapa. Bueno, pues necesitamos de unos saberes básicos. Estos saberes básicos son lo que antes eran los contenidos, llamábamos los contenidos. Bueno, pues estos saberes básicos son saberes con los que necesitamos trabajar en nuestras propuestas de enseñanza, aprendizaje para conseguir estos criterios de evaluación y desarrollar estas competencias específicas, ¿vale? Estos saberes básicos están en 6 bloques. Están reunidos en 6 bloques y contienen conocimientos, destrezas y actitudes. No solo son contenidos de saberes o no son solo contenidos de cosas que se sepan hacer, sino también hacen referencia a ese saber ser, ¿no? A esas actitudes, ¿vale? En el decreto dice que hacen referencia a conocimientos, a destrezas y actitudes. Y son diferentes en la ESO y en bachillerato. Y se muestran de la siguiente forma. Esos saberes básicos van a aparecer en el decreto de la siguiente forma. Bloque 1. Vida activa y saludable, ¿vale? Hemos dicho que estaban en 6 bloques. Bueno, pues bloque 1, vida activa y saludable. Con este bloque, con el trabajo de este bloque, se van a desarrollar la competencia específica 1, se va a desarrollar la competencia específica 3 y la 5, ¿vale? Tal cual aparece así en el decreto. Y nos dice, vale, subbloque 1, de salud física. En el grupo 1, características de las actividades físicas saludables, y pone conductas para la mejora de la salud física, mental y social, ¿vale? Este saber se tiene que trabajar en el primer y segundo curso, ¿vale? Después, frecuencia, intensidad, duración, tipo y progresión y variedad, ¿vale? Esto se tiene que trabajar en tercer y cuarto curso. Hasta el cuarto curso tiene que trabajarse. La postura corporal y la ergonomía, cuarto curso. Grupo 2, ¿vale? Las pulsaciones, cálculo de la FAS, en segundo y en cuarto curso, ¿vale? Te está diciendo qué cosas tienes que trabajar en tus propuestas y para qué curso te las indica, ¿vale? Tú después, en tu propuesta pedagógica o en nuestras propuestas de enseñanza-aprendizaje que hagamos, tenemos que decir a qué curso vamos a dirigir esto, ¿vale? Si a primero o a segundo, ¿vale? Nosotros ya nos organizamos en ese ciclo cómo lo vamos a hacer llegar al alumno esos saberes básicos, ¿vale? Pues esos saberes básicos están conectados con las competencias específicas, ya te lo he mostrado que en los saberes básicos te he puesto la conexión que había entre las competencias, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos saberes básicos que están conectados con las competencias específicas y que nos van a dar indicios trabajándolos, nos van a dar indicios de si esos criterios de evaluación están conseguidos o no conseguidos. Porque nosotros, para conseguir saber si esos criterios de evaluación están conseguidos o no, utilizaremos unos instrumentos de evaluación que nos van a permitir saber si estos criterios de evaluación se alcanzan o no se alcanzan, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la lista de los 6 bloques: vida activa y saludable, organización y gestión de la actividad física, autorregulación emocional, interacción social en resolución de problemas y situaciones motrices. Bloque 4, situaciones motrices. 5, manifestaciones de la cultura motriz. Y 6, interacción eficiente y sostenible con el entorno. Estos son los saberes básicos en el caso de la educación física. En otra materia serán otros, con los que se presentarán bloques y subbloques y en los que se desarrolla toda esa tabla que os he puesto, que os acabo de poner, en la que se dice qué saberes básicos se tienen que trabajar.
Muy bien, ya tenemos saberes básicos, tenemos la materia con la que vamos a trabajar, sabemos qué es lo que tenemos que conseguir en cada uno hasta segundo de ESO y cuarto de la ESO, sabemos que eso nos va a llevar a trabajar o a desarrollar unas competencias específicas de la materia de educación física y que eso a su vez está conectado con el desarrollo de las competencias clave y con alcanzar esos objetivos de etapa. Muy bien, ahora nos faltaría trazar nuestras situaciones de aprendizaje, ¿vale? Unas situaciones de aprendizaje que lo que van a hacer es simplemente mostrarnos una manera de trabajar. Esto también es muy importante entenderlo. La gente dice, ¿son iguales que las unidades didácticas? Sí. Sí, pero no, porque las situaciones de aprendizaje lo que nos dicen es que tienen que ser muy significativas para el alumno. Tienen que representar un reto o problema que para él le suponga eso, o sea, no puede ser algo desvinculado totalmente de su realidad, tiene que ser próximo a él, tiene que interesarle al alumnado. Tienes que conseguir que estos saberes básicos se trabajen dentro de un formato, de un proyecto, de un reto, de un problema a resolver por el alumnado que le sea significativo, que sea algo próximo a su entorno. El aprendizaje tiene que ser funcional, que le sirva, que sirva para realmente para el ya, no para el después, para el ya vendrá, esto ya te servirá, no, tiene que ser para ahora. Tiene que la situación de aprendizaje, si la vemos como una unidad didáctica o con una propuesta de aprender a través de un contexto que le vamos a poner ahí al alumno, tiene que atender a variedad de contextos. Tienen que cumplir con el desarrollo universal del aprendizaje. Todas las actividades que planteemos tienen que ser inclusivas. Tienen que recoger posibilidades de desarrollo y de aprendizaje individual y colectivo. Quiere decir que tenemos que poner a cada uno de nuestros alumnos un trabajo dentro de ese reto, o sea, no podemos dejar a nadie excluido o a nadie, bueno, en este reto tú no vas a poder conseguir cosas porque es muy difícil, no, tenemos que hacer un desarrollo universal del aprendizaje de tal manera que escalonemos tanto el aprendizaje que todo el mundo pueda estar aprendiendo desde su punto de partida, ¿vale? Y para eso va a ser muy importante hacer que de cada cosa que tengamos que aprender, dividirla en más fácil, un poquito más difícil, más difícil, más difícil, más difícil y más fácil, mucho más fácil, para que todo el alumno se sienta integrado y todo el alumno aprenda, ¿vale? Principio de inclusividad con el desarrollo universal del aprendizaje. Después, esas situaciones de aprendizaje que propongamos tienen que... No tenemos que verlo como que solo vamos a tratar cosas de nuestra área. Sabemos que en secundaria es muy difícil la coordinación con otras áreas, pero tenemos que verlo como una situación de aprendizaje interdisciplinar, que podemos tocar cosas de matemáticas, de biología, de otras cosas que no sean solo las propiamente de nuestra parcela. Y sería muy interesante pues, proponer cosas que, no sé, estamos trabajando en los Juegos Olímpicos y en primero de eso se está viendo Roma y Grecia y no sé qué, y bueno, y que establezcamos algún tipo de conexión. No sé, se me ocurre, yo qué sé, pues estamos trabajando, no sé, para la unidad didáctica es crear el boato de unos moros y cristianos de no sé qué. Pues vale, pues tenemos que ver la conexión con otras áreas, puede ser con tecnología para un decorado, con plástica, no sé, ¿vale? Tender esos tentáculos que hagan que trascienda. Esa situación de aprendizaje tiene que trascender nuestra materia y enganchar con otras materias y tiene que trascender lo que es la vida del aula para poder sacarlo fuera y que le sea significativo al alumno. Después, tienen que ponerse tareas dentro de la situación de aprendizaje que
que puedan servir como un elemento evaluador. O sea, hago la tarea y al mismo tiempo estoy conociendo si voy aprendiendo yo, me doy cuenta como alumno y además al profesor le doy un indicador de que estoy consiguiendo estas tareas, estoy avanzando y estoy en este nivel, para que el profesor también me ponga las cosas acordes a ese nivel. O sea, tenemos que ver la evaluación una evaluación formativa y formadora, o sea, que me ayude a formarme a mí también, que el propio hecho no se trata de poner notas, de calificar, sino se trata de que nuestras propuestas para evaluar al alumno formen parte del proceso de aprendizaje, para que el alumno sea consciente de cómo aprende también, ese aprender a aprender. Tienen que fomentar el aprendizaje individual, colaborativo, cooperativo. Tienen que fomentar la autonomía y la autogestión del grupo individual, ¿vale? Por tanto, tendremos que pedir cosas que sean al alumno y cosas que sean en grupo, ¿vale? Esa es la propuesta. Eso es una situación de aprendizaje. ¿Y qué tenemos que hacer con esas situaciones de aprendizaje? Bueno, pues en el decreto habla ahí un poco de cómo tienen que ser esas situaciones de aprendizaje, pero en esencia todo lo que nos pone está recogido en estas palabras. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros después en nuestras programaciones de aula, en nuestro quehacer diario? Bueno, pues tenemos que diseñar situaciones de aprendizaje que recojan unos indicadores de logro. O sea, con esta situación de aprendizaje que va a tratar sobre no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, el problema va a ser este, el reto va a ser conseguir hacer esto, yo pongo unos indicadores de logro, ¿vale? Y esos indicadores de logro pueden ser, bueno, pues que ser capaz de, no sé, a ver, una situación de aprendizaje, correr los 5 kilómetros de una carrera popular del pueblo, ¿vale? Una situación de aprendizaje que tengo yo pedida. Vale, indicadores de logro. Bueno, quiero que el alumno conozca pues la frecuencia cardíaca, no sé qué, no sé cuántos, cosas que nos piden los saberes básicos ahí, ¿vale? Y cosas alineadas para poder recoger información de los criterios de evaluación. Claro, yo ahora tengo que ir, cuando planteo la situación de aprendizaje, digo, vale, en esta situación de aprendizaje, ¿qué criterios de evaluación quiero conseguir información? ¿Y qué saberes básicos voy a trabajar? ¿Vale? Y en función de eso, yo diseño unos indicadores de logro de esa situación de aprendizaje que cuando yo recoja la información en los instrumentos de evaluación, me sirvan para recoger la información directamente de los criterios de evaluación, ¿vale? Para poder evaluar esos criterios de evaluación. Estos indicadores de logro yo los tengo que vincular con los criterios de evaluación a los cuales contribuyen a dar información. Y tengo que trabajar unos saberes básicos en el diseño de la situación de aprendizaje, tengo que dejar constancia de qué competencias específicas se van a trabajar, porque estoy trabajando estos saberes básicos, este y el otro, tal y como me indica el decreto, ¿vale? Y después tengo que poner una temporalización de las actividades. Tengo que decir, bueno, esta situación de aprendizaje la voy a llevar a cabo en 10 días, en 10 sesiones. En la primera sesión voy a hacer esta actividad, en la segunda voy a hacer esta, la tercera esta. No describirla, sino decir, esta la voy a dedicar a esto, esta va a ser de evaluación. Pues ya tengo el instrumento ahí preparado y todo. Y así con toda la temporalización de las actividades en las sesiones que te has propuesto. Después tienen que aparecer en ese diseño de la situación de aprendizaje qué medidas educativas vamos a tomar para la inclusión. ¿Qué medidas educativas voy a adoptar para incluir a todo el alumnado que yo tengo? Y eso va a ser diferente para cada uno de los grupos. En un grupo puedo tener un niño TEA, un diabético y un no sé qué. En el otro no tengo que hacer ninguna adaptación de nivel 3. En el otro tengo 3 adaptaciones de nivel 3. De nivel 2 tengo que tener preparadas siempre porque son adaptaciones al grupo
son un poco adaptaciones más light, tengo que tenerlas previstas, pero de nivel 3 depende del grupo que tenga, o de nivel 4 depende del alumnado que tenga. Hablaremos de la parte de lo de la inclusión, de las medidas educativas aparte para que te quede claro, pero en ese diseño de la situación de aprendizaje tengo que tener en cuenta las medidas educativas para la inclusión, porque todo el alumno en mi situación de aprendizaje tiene que estar incluido ahí y tiene que tener la posibilidad de aprender dentro de sus posibilidades. Y por supuesto después tenemos que diseñar esos recursos organizativos que pueden ser materiales, que pueden ser humanos, que pueden ser de espacio, de espaciales, pues necesito un laboratorio, necesito pistas, necesito gimnasio, necesito 2 aulas, ¿vale? Necesito recursos humanos porque tengo un niño de inclusión, necesitaría un apoyo para hacerme esto tal día, o necesito que venga alguien de fuera, recursos humanos. Y recursos materiales, ¿qué materiales necesito para llevar a cabo esa situación de aprendizaje? Eso es el diseño de esa situación de aprendizaje. Y hasta ahí es lo que nos pide la legislación. Ahora bien, ¿qué nos piden la orden de inicio de curso, en el caso de la Comunidad Valenciana? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos pide la orden de inicio de curso que cada departamento, o sea, todos los que somos de educación física o todos los que son de biología, diseñen lo que es su propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica es un documento en el que se van a tomar las decisiones que todos los que pertenecemos a ese departamento tenemos que cumplir, ¿vale? Bueno, pues ahí esa propuesta pedagógica pues va a ver la línea pedagógica, o sea, nuestra intención pedagógica, cómo queremos que sea la educación física, va a tener en cuenta pues el entorno y el alumnado del centro como son, bueno, va a establecer los objetivos de etapa, que es un copia-pega de la documentación, unas competencias clave, va a dejar puesto y recogido el perfil de salida de la educación secundaria obligatoria, las competencias específicas, los saberes básicos que hay establecidos para segundo y para cuarto de la ESO, primero de bachillerato por cursos, los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, cómo voy a calificar la información que me arrojen los instrumentos de evaluación y estos criterios de evaluación, los métodos pedagógicos, un poco la metodología que voy a utilizar, cómo van a ser las medidas de respuesta educativa para la inclusión. Esto es una propuesta pedagógica de departamento, pero esto va a ser a nivel de todo el departamento. Vamos a recoger las situaciones de aprendizaje diseñadas para primero de la ESO, para tercero de la ESO, para primero de bachiller, la organización temporal de ellas, la distribución temporal y cada una de las situaciones de aprendizaje, cómo las vamos a trabajar. Por ejemplo, situaciones de aprendizaje del reto de correr 5 kilómetros, ¿vale? Vale, pues vamos a quedar en que todos vamos a medir unos indicadores de logro, pero después cada uno con el grupo A, con el grupo B o con el grupo C lo hará de manera diferente, ¿vale? Y luego recogeremos también en nuestra propuesta pedagógica del departamento esas actividades complementarias que vamos a hacer para esas actividades complementarias que vamos a hacer pues para complementar lo que estamos trabajando en esas situaciones de aprendizaje. Además, y por último, tendremos que recoger cómo vamos a hacer para la evaluación de la práctica docente, de nuestra práctica docente, de si esas situaciones de aprendizaje han sido las adecuadas, si hemos programado bien y todo esto. Vale, propuesta pedagógica del Departamento de Educación Física recogería todo esto, un marco general de actuación para todos los que trabajamos en el Departamento de Educación Física. Es un marco al que tenemos que regirnos todos para no ir cada uno por nuestro lado. Muy bien, pues ya tenemos esa propuesta pedagógica que es a nivel de departamento, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y de qué manera vamos a actuar para hacerlo todos de forma un poco colegiada.
Ya tenemos esa propuesta pedagógica y ahora, como novedad, esta propuesta pedagógica sería un poco lo que es la programación de antes, la programación didáctica de antes que teníamos que hacer. Ahora se llama propuesta pedagógica, pero básicamente en esencia es un poco lo mismo. Solo que ahora se le pide a cada docente mayor responsabilidad y la responsabilidad radica en que se pide por primera vez la programación de aula. La programación de aula es como la última concreción que hacemos cada uno de los docentes para cada uno de nuestros grupos de esta propuesta pedagógica. Esta propuesta pedagógica es de todo el departamento, pero ahora cada uno de nosotros se va a ir y va a trazar una programación de aula en la que va a contemplar pues estas cosas. Nos han pedido que cada departamento digamos cuál va a ser nuestro esquema básico de programación de aula de departamento, y una programación de aula se hace para cada grupo con el que trabaja cada docente, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que contener esa programación de aula? Pues bueno, pues para primero de ESO B yo pondría aquí que en el primer trimestre, en el segundo y en el tercer trimestre, en el primer trimestre, situación de aprendizaje, 1, 10 sesiones, entre enero y febrero o entre septiembre y octubre, ¿vale? La temporalización un poco, qué situaciones de aprendizaje tengo previstas para trabajar en todo el curso. Y después lo que tengo que hacer es la descripción, justificación, un poco planteamiento de esa situación de aprendizaje, bueno, el título, plantear esa situación de aprendizaje, decir para qué grupo va dirigida, la temporalización, meses en los que voy a trabajarlo y la calificación en el global del trimestre que tiene, ¿vale? Y ya después simplemente voy a poner, venga, yo en esta situación de aprendizaje, este cuadro estará metido en la propuesta didáctica del departamento, por tanto será cogerla y pegarla aquí. Yo voy a pedir estos indicadores de logro en esta propuesta, en esta situación de aprendizaje, este indicador de logro trabaja los saberes básicos 1, 2, 6, los que sean, que a su vez va a darnos información sobre el criterio de evaluación 2, 3 y 6, va a desarrollar las competencias específicas 1 y 2 y va a trabajar las competencias clave esta y esta, ¿vale? Y ahí se cierra todo el círculo hacia arriba. Instrumentos de evaluación que voy a utilizar, pues voy a utilizar para comprobar esto una rúbrica, un cuestionario, no sé, una autoevaluación, lo que sea. La calificación que le voy a dar dentro de los 10 puntos que le tengo que dar a esta situación de aprendizaje es de 2 sobre 10, por ejemplo. Después, carácter interdisciplinario. Bueno, pues esta situación de aprendizaje va a trabajar saberes vinculados con la biología, con la tecnología, con la plástica, con lo que sea. Pongo aquí una referencia. Pero esto está en la propuesta pedagógica del departamento, simplemente copiarlo aquí, no creáis que para cada uno de los grupos tenemos que hacer esto. Y después vamos a poner la organización de los recursos materiales, espaciales y humanos. Tal vez esto también será común para todos los grupos de primero de ESO que llevemos, pero para el primero de ESO B a lo mejor necesito unos recursos especiales o humanos o materiales o espaciales porque viene con silla de ruedas, no puede acceder a no sé dónde y entonces esto lo tendré que llevar a cabo aquí, ¿vale? O unos recursos humanos porque necesito el apoyo de la educadora que venga porque este niño le pasa o esta niña le pasa no sé qué, ¿vale? Tendrá que ser especial para ese primero de ESO B, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más lleva esta programación de aula? Bueno, pues lleva la relación de actividades de enseñanza-aprendizaje en las 11 sesiones, 10 sesiones, 7 sesiones que dure. Pues bueno, la primera la voy a dedicar a una evaluación inicial porque no sé qué, no sé cuántos, va a consistir en esto y esto, ¿vale? Y hago la relación de cosas que he hecho. Y el día que lo voy a hacer,
martes, fuera, dentro, ¿vale? Todas esas cosas que hacemos todos para prepararnos nuestras sesiones. En el caso de que haya actividades de evaluación, pues las programo en las diferentes sesiones y me queda aquí pues un croquis de cómo va a desarrollarse esta situación de aprendizaje. Y después, otra de las cosas que nos dice esa orden de inicio de curso que tiene que tener nuestra programación de aula es las medidas educativas para la inclusión, medidas de nivel 2, de acceso, de participación y de aprendizaje. ¿Vale? Tenemos que decir que a nivel de todo el grupo, qué medidas para que todo el mundo tenga acceso a todas las actividades que vamos a plantear voy a tomar. Tengo que tener en cuenta de participación, medidas de participación para saber que todos van a estar incluidos. Tengo un niño que ha venido de Inglaterra, de repente no sabe el idioma, pues lo voy a poner al lado de un alumno tutor que sabe inglés para que le pueda ir traduciendo mientras yo explico lo que sea, ¿vale? Son medidas de nivel 2 que se toman ahí en ese momento. Después, medidas de nivel 3 y de nivel 4. Son medidas específicas, por eso yo pongo aquí nombre del alumno, la medida que le vamos a poner y estas medidas de nivel 3 o 4 quedan registradas en Ítaca. No me voy a meter a explicar ahora lo que son las medidas porque esto te lo explico en otro vídeo perfectamente para que puedas entender qué tipo de medidas son y cómo habría que ponerlas. Pero en el caso de este primero de ESO B, tendré a este fulanito, menganito tal y tendré unas medidas de acceso y participación concretas para ese alumno, ¿vale? Y por último, un párrafo aquí en el que pongo la evaluación, ¿vale? Yo he acabado esta situación de aprendizaje y hago una evaluación. Cómo ha ido, cosas que han funcionado, que no han funcionado y qué propuestas de mejora hago. Esto a nivel de mi programación de aula para yo cerrar esta situación de aprendizaje y al año que viene, cuando yo la vaya a poner en marcha, tener en cuenta qué dificultades me han surgido y que quede constancia de ellas. Como anexo se tienen que poner los instrumentos de evaluación utilizados, se tienen que adjuntar en este informe, junto con la calificación. Tienes que pensar que si un inspector te pide tu programación de aula, irá buscando alguna justificación por una nota que tú has puesto y que no está, por alguna queja de alguien. Entonces, tiene que quedar muy claro el apartado de calificación. Si hemos dicho que este alumno está suspenso o no pasa la calificación de la materia, tenemos que decir por qué. Y también tenemos que justificar si un alumno tiene un 6, un 7, un 8, un 9 o un 10. ¿Por qué es? ¿De dónde viene la nota? ¿Vale? Entonces los instrumentos de evaluación tienen que estar perfectamente guardados porque cada punto que tú le pongas al alumno o alumna tiene que tener su porqué, ¿vale? Tiene que saberse de dónde ha salido y con qué instrumento has calificado eso, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí. Ya tenemos todo cerrado toda esta nueva legislación del curso 2022-23. Vista así, tampoco es tan difícil, ni tampoco hay cosas tan nuevas, pero sí que es verdad que bueno, pues que nos cambian la nomenclatura y entonces pues nos marean un poco, pero en definitiva, si tenemos este mapa mental que te he puesto aquí en esta diapositiva, podemos tener una visión general de todo lo que nos hace falta saber para realmente comprender cómo se articula esta nueva legislación que nos han dejado caer en este curso 2022-23. Solo decirte que la experiencia me dice que no va a ser la última y que si, a menos que estés a 5 años de la jubilación, seguramente verás algún otro cambio de legislación, seguro. Bueno, espero que te sirva todo lo que te he contado aquí para tener esa visión general de todo lo que es esta nueva legislación del curso 2022-23.